Buenas noches, hermanos. Seguimos con la clase de teología comunitaria. Ah, nosotros la semana pasada hablamos de la parte de la introducción y este libro es el libro que Ecclesia Semper Reformanda es libro de eh, que la iglesia tiene que ser reformada continuamente. ¿Mm? Eh, eh, bueno, vamos a estudiar en base a este libro. ah, Buenas tardes. Hola, está Rodrigo, también Andrés, Andrea, bien, eh, Lucas, Rodrigo. ah, en esta teología comunitaria eh, vamos a ver el tema de que Dios quiere una iglesia, ¿no? Una iglesia. eh, Así que nosotros, como dijo nuestro Señor Jesús, cuando la iglesia sea una, el mundo me creerán, dijo en el libro del Evangelio de Juan. ah, y que hoy en día cada vez la iglesia se hace individualista, la iglesia que se seculariza, eh, se está perdiendo esta esencia de la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, eh, nuestra teología es restaurar la verdadera iglesia, ¿no? Una iglesia de Cristo, una iglesia eh, cuya cabeza es Cristo Jesús, y que una vez un misionero que fue a India eh, estuvo enseñando el Evangelio. Y allí no solamente evangelizaba, sino que también levantó la iglesia. La iglesia, es decir, el edificio, el templo, pero vino una tempestad y se llevó el techo de la iglesia y que todo el edificio se destruyó. ¿Mm? Entonces, solamente se quedó el piso, ¿no? Se quedó el piso. Entonces, el misionero, allí frente a esta realidad, no tenía palabras para ir a predicar el día domingo. O cómo explicar a los hermanos de India. ¿Mm? Porque en Mateo capítulo 16 20 yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. ¿Mm? Y que el poder de Hades no prevalecerá sobre ella, ¿no? ¿Recuerdan este versículo? ¿Mm? La, la- la Iglesia Católica interpreta este versículo sobre Pedro edificaré mi iglesia, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo lo interpretamos? Interpretamos que sobre esta roca, ¿la roca qué es? A ver, Andrea, sobre eh, Sobre Jesucristo. claro, sobre Jesucristo, es decir, sobre la confesión que hizo Pedro, sobre la confesión de Pedro, ¿no? Tú eres Cristo, Hijo de Dios viviente, ¿no? Entonces, sobre esta confesión edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá, ¿no? Entonces, pero sin embargo, él eh, frente a este poder de la tempestad, ah, la iglesia desapareció en un día para el otro. Entonces él eh, eh, oró, buscó una palabra de Dios y después el domingo a la mañana
se reunieron la congregación y que ellos también estaban desesperados y estaban esperando a ver qué dice el misionero. ¿Mm? Y justamente el misionero lleno del Espíritu Santo, eh, con esta palabra de Mateo 16, ¿qué le dijo? A ver, ¿qué le habrá dicho? ¿Mm? A ver, ¿qué le habrá dicho? A ver, contésteme. Sí, Fidel, sí. Eh, Quiero pensar que este misionero Mm, reafirmó esa idea en decir que la iglesia no era el techo o el mm, edificio, mm, sino era, digamos, la congregación de los mm, santos, ¿no? Aquellos que tenían comunión entre sí. mm, Entonces, prácticamente, el edificio que fue levantado mm, importaba poco, por así mm. decirlo. Lo Claro, importante era que los miembros hayan sí, quedado la fe de los unidos. miembros, sí, la fe, ¿no? Esta congregación, eh, por ahí algunos se reúnen en un club por el deporte o por el fútbol, también es una comunidad, pero esta comunidad que confiesa, ¿no? Confiesa que Jesús es Cristo, Hijo de Dios viviente, ¿no? ¿Mm? La comunidad que confiesa, ¿no? Ah, esta fe, esta roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Además dice mi iglesia, la iglesia es de Jesucristo, esta comunidad de fe que confiesa no puede, la tempestad no pudo destruirla, ¿no? Porque con fe ellos eh, se acercaron, se reunieron, que Jesús es Cristo, es el Señor, es Hijo de Dios viviente, ¿no? Entonces, por un lado, Cristo, ¿m? Quiere ser el Mesías, y por otro lado, es Hijo de Dios, Hijo de Dios, es Dios. ¿M? Entonces, esta confesión de fe de la comunidad, ¿m? Que la comunidad del Señor eh, no pudo destruir la tempestad ni cualquier poder puede destruirla, ¿no? Entonces, eh, allí la comunidad, eh, con una prédica llena del Espíritu Santo de parte del misionero, comprendió la esencia de la iglesia, la esencia de la iglesia. ¿Mm? Es decir, que se dio cuenta que no es el edificio, o no depende del pastor o del magisterio. A veces en la iglesia coreana, cuando no hay coro, no es iglesia, no. Aunque no haya coro, si hay creyentes que confiesan, ¿no? Que Jesús es Cristo, ¿no? Cristo, es decir, el encarnado, es el que vino como hombre, después que es hijo de Dios, divino humano, que es el Salvador, es el Señor, ¿no? Allí la puerta del Hades, es decir, el poder del mal no puede prevalecer sobre la iglesia, ¿no? Es decir, la comunidad de fe, la comunidad de fe es la iglesia. Y sobre esta iglesia, cuando están unidos con esta confesión de fe, con esta, digamos, fe, a través del Espíritu Santo, o puede eh, quizás destruir el edificio externo, pero sin embargo, nosotros vemos a lo largo de 2000 años la comunidad de fe en toda parte del mundo sigue creciendo, ¿m? Y cada vez crece más, se expande universalmente. ¿M? De esta manera, ah, aquí ustedes podrán ver en este PowerPoint, ¿no? PowerPoint. eh, ¿m?
¿Por qué dijo que la iglesia siempre tiene que ser reformada? Sí, porque a veces se desvirtúa con el tiempo o pierde la esencia de la iglesia. Entonces piensa que la iglesia es el edificio, la iglesia católica es el papa y los obispos, el magisterio es la iglesia. ¿Mm? Pero se va desvirtuando ¿m? Como una iglesia institucional, pero allí la iglesia tiene que ser reformada continuamente, ¿no? Siempre. Semper quiere decir siempre, continuamente, ¿no? Por eso en la reforma de Martín Lutero, de Calvino o Zwinglio del siglo XVI, hubo muchos reformadores. Grande no es Martín Lutero, sino Dios es grande que usó a estos reformadores, hombres eh, obedientes a la palabra de Dios, recuperó, ¿no? Este psicoprincipios que es sola escritura, quiere decir sola la Biblia, solo Cristo. ¿Mm? Cristo solo es el que nos salva, sola gracia, ¿no? Soli Deo Gloria, que es solamente para la gloria de Dios, el 5 puntos, sola fide, solo la fe es lo que nos salva, ¿no? Entonces, con esto quiso restaurar la esencia de la iglesia, la esencia, ¿qué es la iglesia? Y de allí ellos definen que la iglesia es communio santorum. La iglesia es comunión de los santos, separado, ¿no? Los mafiosos, los delincuentes la mafia, los delincuentes, la barra brava, ¿no? Estos grupos de malhechores también tienen una unidad, una hermandad muy fuerte entre ellos, ¿no? A veces vemos en la película que para cubrir la delincuencia del otro, uno miente y después entra a la cárcel, vive 10 años y después sale, ¿no? Para proteger a veces a sus jefes o a sus allegados, se sacrifica uno por el otro y después uno y otro, estos mafiosos, cuidan los familiares, los hijos, reparten los bienes. Es como que hay más hermandad en ello, pero no podemos decir que es una iglesia, es una comunidad, ¿no? Es una comunidad de mafiosos, pero aquí cuando define a la iglesia es la comunión de los santos. Por eso, comunio santorum, de santos que confiesan, que siguen a Cristo Jesús, ¿m? que, que, que tiene esta fe viva. Por eso que están integrados a la iglesia de Jesucristo. Por eso mi iglesia, edificaré mi iglesia sobre esta roca, ¿no? Esta roca que la fuerza del mal, el poder del mal, no podrá prevalecer sobre ella, ¿no? Entonces, eh, muchas veces nosotros cuando decimos la iglesia, eh, por ahí vemos el edificio, vemos la cantidad de las personas o cantidad de ofrendas o diferentes actividades. A veces queremos que esta iglesia, con métodos secularizados o capitalistas, que crezca, que cada vez eh, ¿m? Como una empresa en el mundo, ¿m? Una iglesia que crece es la iglesia, que cuando tiene una, un cartel grande podemos decir que es iglesia, pero nosotros otra vez tenemos que decir que la verdadera iglesia es Communio Santorum, ¿no? ¿Mm? Es una comunidad de los santos, ¿m?
y que lo que tenemos que restaurar hoy en el siglo XXI, también esta comunidad de Jesucristo, ¿m? Llevado a través de la coinonía. Coinonía. Coinonía quiere decir comunión, ¿no? Comunión quiere decir juntos, unidos, hecho uno. Por eso la esencia de la iglesia de Cristo tiene que ser una, ¿no? Una, santa, católica y apostólica. Estas cuatro marcas o esencia de la iglesia es lo que nosotros podemos definir que es la verdadera iglesia, ¿no? ¿Mm? Claro, a veces no podemos, seamos una sacrificando la santidad, no. No, tenemos que ser una, pero también santa. Acá católica quiere decir universal quiere decir, ¿no? Universal. No, no estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, sino universal, es decir, la Iglesia tiene que estar también en Japón, en África, en Argentina, en México, en Nicaragua, en toda parte del mundo, porque la Iglesia de Cristo no es para un solo pueblo, sino para todos los pueblos, toda la raza y todas las naciones. Después la apostólica es que sigue la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles recibió la palabra de Cristo, de Jesucristo, y después los apóstoles fueron los que recibieron, escribieron el Nuevo Testamento, y esa tradición apostólica es la que hace que sea una verdadera iglesia. ¿Mm? ¿Mm? Eh, de esta manera tenemos que ver si realmente la iglesia restaura la esencia de la iglesia como una comunidad de fe verdadera, ¿no? ¿Mm? Por eso nuestro Señor está diciendo a nosotros que mi iglesia sea iglesia, y que la iglesia que Cristo ha comprado con su sangre, y por esta iglesia que vino al mundo, encarnándose, quiere que la comunidad de Cristo, o por allí, a veces en la historia vemos que pierde la esencia o la vida a través de la secularización o la institucionalización. Entonces, estos son dos peligros que puede haber. Primero, la institucionalización. ¿Mm? Ustedes, cuando leen el libro de Juan Driver, allí dice que la iglesia de Cristo, que en el siglo I, II, III, cuando estaba bajo sufrimiento de persecución, era una iglesia comunitaria, una iglesia de Cristo, como en Hechos capítulo 2. Pero después, cuando Constantino oficializa la iglesia, y la iglesia, cuando se convierte en la iglesia imperial, comenzó a caminar por ese camino de, eh, de la iglesia católica, que nosotros hoy vemos que de cantidad de gente, cantidad de iglesia, es la iglesia más grande, pero realmente yo no creo que sea una iglesia de Cristo. ¿Mm? No creo. Cree en María, ¿no? ¿Mm? En los santos, también no es una comunidad de Cristo. ¿Mm? Que una vez yo fui a Brasil, allí visité la catedral
más grande de América Latina, en Brasil, hay una catedral llamada Aparecida. Y allí no pude encontrar a Cristo. Desde la entrada estaba Virgen Aparecida, ¿no? La Biblia Aparecida, ¿no? Allí había un sector donde vendía estatuas, una estatua así chiquita, $100, de la Aparecida. Después, más grande, $300. Más grande, $500. Toda Aparecida, ¿no? De la Virgen. Y después, allí en el rincón había hecho de madera una estatua de Cristo. Entonces, ah, eh, claro, hay una adoración hacia esa estatua de Virgen, o algunos dice Virgen Negra, ¿no? Aparecida. Se le dice Aparecida porque encontró del río de San Pablo. ¿Mm? Está a 100 kilómetros de capital de San Pablo y es el catedral más grande del mundo. ¿Mm? Pero sin embargo, allí no podemos decir que es la comunidad de Jesucristo, que confiesa que eh, Jesús es Cristo, Hijo de Dios viviente, ¿no? Entonces, ah, se institucionalizó y después la secularización, ¿no? Como que eh, eh, le dice este Papa Bergoglio, Francisco, dice, levanta esta estatua de Aparecida, dice, esta estatua es la patrona de todos los latinoamericanos, es el alma de todos los peregrinos o creyentes latinoamericanos, ¿no? Por año visitan 15 millones de peregrinos de toda parte de América Latina. Entonces, se ha desvirtuado, ¿no? ¿Mm? Se ha desvirtuado, ¿no? La Iglesia Católica, ¿mm? Y que esto, según Juan Driver, dice que comenzó desde la ah, institucionalización, es decir, cuando la iglesia se convierte en la iglesia imperial del el imperio romano. Entonces, de la iglesia perseguida, eh, ahora eh, estos santuarios de ídolos allí se convirtió en iglesias lujosas, ¿no? O, invierte mucho dinero, ¿no? En ropas, ¿no? De los obispos, ahí, ¿no? La jerarquización, ¿no? La jerarquización. Antes, como cuando era perseguida la iglesia, como el imperio, los soldados mataban a los líderes, ¿no? Nadie quería ser líder, ¿no? ¿No? Pero ahora todos quieren ser líderes porque tienen prestigio. Además, eh, el sueldo le da el imperio, ¿no? Cuando hay cada vez más privilegio, más, ah, digamos, más ganancia, pierde fe. ¿Mm? Si bien la iglesia eh, construyen grandes catedrales, templos, pero oh, allí no hay esa fe viva, esa confesión, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Y que pierde ese espíritu de que la iglesia hay comunión de los santos. ¿Mm? 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 Cada vez hay diferencias. ¿Mm? Papa, obispo, presbítero, diácono, como una jerarquía, no como un oficio de servicio, ¿no? ¿No? En la Biblia nunca dice que eh, el pastor es mayor que el anciano y el anciano es mayor que diácono, ¿no?
sino que son diferentes llamados, oficios que servimos al cuerpo de Cristo, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Entonces, iglesia como una iglesia, como cuerpo, como una iglesia orgánica, eh, paulatinamente, cuando en el siglo cuarto, con Constantino, la iglesia constantiniana comienza a desviarse y después aparece esta iglesia católica, ¿no? Mm, Fría, institucional, jerárquica, secularizada y que, como sabemos eh, eh, en la historia eh, muchas veces a los verdaderos creyentes ellos se han vuelto como perseguidores. Por esta razón, nosotros tenemos que escuchar lo que dice que mi iglesia sea verdadera iglesia, ¿m? Que sea una, católica, santa y apostólica, ¿no? ¿M? ¿M? Allí, en la santidad, incluye el amor, ¿no? El amor, la coinonía, la coinonía. ¿M? La Iglesia Católica, ustedes verán que está dividida en tres partes. Al principio no era así, pero están divididas. Hay parte, gente común, creyente común, que no puede acceder a la otra parte, porque allí se sientan los nobles. Y los nobles, los privilegiados, tampoco pueden pasar, hay un límite que divide, es, donde pueden estar los sacerdotes, donde está la mesa, ahí pueden estar solamente los sacerdotes, ¿no? Entonces, en la Iglesia Católica institucional, con la jerarquización, con la secularización, comenzó a hablar de este término, o sacerdote y laico, separándolo, ¿no? Usted es sacerdote. Bueno, los otros son laicos. Esta palabra laico apareció como consecuencia de la institucionalización, ¿no? Por eso restaurar la iglesia de Cristo como un cuerpo de Cristo, que seamos un solo cuerpo, esto es a través de los movimientos comunitarios que aparecieron en la historia y que había nos, eh, siempre el Espíritu Santo, Dios, estuvo obrando a través de estos hombres y que comenzaron a dar vida a la iglesia, ¿no? A la iglesia. Por esta razón que ahora, con esta materia, queremos hablar de qué es la iglesia, que es la iglesia eh, que nos habla la Biblia. La Biblia. Además, nosotros en Credo de los Apóstoles confesamos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los creyentes, ¿no? La comunión de los creyentes. ¿Mm? Allí incluimos, creemos en la Santa Iglesia y la comunión de los creyentes. ¿Mm? ¿Mm? Esta confesión de fe, de que creemos en la iglesia de Cristo. Hay algunos, yo he visto estudiantes de teología, no creen en la iglesia. Eso quiere estudiar, pero no quiere congregar la iglesia. No quiere estar en el cuerpo de Cristo. Hay muchos renegados, quiere estar solo. No, no. Cuando todo aquel que confiesa que Cristo es Señor está dentro del cuerpo de Cristo, unido a otros en un mismo cuerpo, tiene que haber coinonía, coinonía,
comunión, primero con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y además con los hermanos, ¿m? Con los hermanos, ¿no? Así que eh, cuando decimos comunión de los santos es la, la importancia de vivir la vida comunitaria. ¿M? Eh, por eso creemos en la Santa Iglesia y comunión de los santos, ¿no? Comunio Santoro. ¿M? Pero la Iglesia Católica esto lo ha desvirtuado, no confiesa el credo de los apóstoles, creo en la Santa Iglesia, y después dice, ellos confiesan comunión con los muertos, comunión con los muertos. ¿Mm? A ver, de esto, ¿qué le parece? A ver. ¿Mm? ¿Mm? Yo en lo particular, ¿Mm? eh, no, primero interpretaba la de comunión con los santos, lo ¿Mm? interpretaba como los santos de la iglesia, y después lo interpreté ¿Mm? como los santos, los creyentes, los apartados. Claro, sí, Y, la Iglesia Católica cuando dice comunión de los santos, pero estos santos que están muertos. ¿M? Por esa razón, cuando van a la iglesia prenden velitas, no solamente prenden vela, ora a los santos, ¿m? para que le haga el favor. Ora a los santos, pide favores, adora, o ellos dicen que no está adorando, pero hay comunión con los muertos, ¿no? Con los muertos. Sí, esto ha hecho, es como destruir la coinonía, ¿no? Entre los hermanos, porque con los que están vivos, estar unidos en un solo cuerpo cuesta, ¿sí o no? Cuesta. Pero con los muertos no hay problema, que está muerto. ¿Mm? ¿Mm? Pero la verdadera iglesia, sí, la iglesia de los santos que están en reino celestial, y bueno, ellos también es la iglesia victoriosa, y nosotros aquí en la iglesia terrenal, pero cuando dice comunión de los santos, no es con los muertos, santos que están muertos allí verticalmente, eh, allí están ya en el reino celestial, sino está diciendo, comunión de los santos, está diciendo con los creyentes de la iglesia, ¿m? Que forman el cuerpo de Cristo. ¿M? Sí, le doy un ejemplo sencillo. Oh, una vez un joven me habló, me pidió que le presentara una buena iglesia, porque él dice que fue una iglesia, le gustó el pastor, pero no le gustó la congregación y se fue de esa iglesia, porque peleaba continuamente. Después fue a otra iglesia, pero le gustó los hermanos, pero no le gustó el pastor. Entonces cambió de iglesia. Después fue una iglesia, que la iglesia es fogosa, pero le pide mucho servicio, trabajo, entonces no, como que molesta mucho, no fue. Y después fue una iglesia que quería que sea más tranquila, menos invasiva, entonces fue esta iglesia, pero al ser tranquila, él se sintió una iglesia fría, dejó de ir. Entonces, al final vino y me dijo, Pastor Pablo, presénteme una iglesia buena, una iglesia de modelo, que realmente que me guste. Entonces yo le dije, mire hermano, usted agarre la ruta Richeri, después tome
eh, Cañuelas, la ruta de Cañuelas. Entonces, si va derecho, al costado va a haber carteles de descanso eterno, ¿m? Jardín de la Paz, ¿no? Eh, eh, Sosiego, mm, mm, tranquilo, ¿no? Va a haber lugares así. Y bueno, vaya y ahí puede congregarse, ¿no? Puede congregarse ahí. Si nadie le va a molestar. Usted, si quiere, puede hacer lo que quiera, ¿no? Claro, ahí, Jardín de Paz, todos esos lugares, ¿qué es? Cementerio. Ya esos hermanos creyentes ya están muertos y tener comunión con los muertos, eh, ¿va a tener problema o no va a tener problema? No, nunca va a haber choques. ¿M? Nunca va a haber problemas, dificultades. Pero cuando dice acá comunión de los santos, no está hablando comunión con los santos muertos. Sí, con los santos muertos va uno, prende velita, compra velita, prende, pide favores y después se le contesta, gracias. Bueno, nunca va a haber problema, pero nosotros tenemos, congregamos, estamos juntos como hermanos, cuando estamos como una comunidad, ahí sí, ¿no? ¿Mm? Como familia tenemos problemas, choques, pero allí es donde Cristo dice que es mi iglesia. ¿Mm? El poder del mal no podrá prevalecer. Allí es el lugar donde tenemos que amar, servir, negarnos a nosotros mismos, edificar como iglesia, edificar como iglesia. ¿Está bien? Pero la iglesia católica toda, eh, todo estos conceptos bíblicos transformó, cambió el sentido. Por ejemplo, el cuerpo de Cristo, ¿qué es? Lucas, ¿qué es cuerpo de Cristo para la iglesia? Es la hostia, ¿no? Cuando uno Sí, recibe el como dice pan, ¿no? ¿Qué le dice el sacerdote? Este es el cuerpo de Cristo. Claro, por eso, paulatinamente, la enseñanza bíblica habla el cuerpo de Cristo, que haya coinonía, que sea una, pero eh, al ser difícil, esta coinonía, mantener la unidad de servicio, de amor, oh, de vivir en la vida en comunidad, entonces cambió. Y bueno, el cuerpo de Cristo es la hostia. Después, comunión de los santos con los santos muertos. No, no, vos con el otro no importa cómo vive, si tiene fe o no, cada uno hace lo que quiere, pero vos venís a la iglesia, que tengas, lo importante es que tengas comunión con los muertos, con los santos. ¿Mm? Así fue cambiando. ¿Mm? De la iglesia comunitaria a una iglesia institucional, ¿no? Institucional. Eh, por esta razón, tenemos que volver a lo que dice en la Biblia, qué es la iglesia. Bueno, la iglesia en Antiguo Testamento dice cajal, cajal, cajal. ¿Mm? Ustedes pueden leer el apunte que le di, ¿no? ¿Mm? Eh, Cajal quiere decir asamblea, asamblea. ¿Mm? ¿Mm? Hay dos sentidos bíblicos. Por un lado, cajal, y por otro lado, edad, edad en griego. Quiere decir congregación, congregación. Y en el Nuevo Testamento a esta comunidad de cajal y edad la llamó como iglesia del desierto.
¿Mm? Cuando en Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban dice, esta iglesia del desierto, esta iglesia era Cajal. Cajal tenía sentido de asamblea. Cuando Dios convocaba, el pueblo se reunía y esta reunión llamó Cajal. Y este término Cajal en el Nuevo, en griego, eh, llamó eclesía, eclesía. De ahí viene iglesia, ¿no? Eclesía aquí viene de la preposición ek más el verbo kaleo, ¿m? Llamado desde, ¿no? Es decir, son sacados, ¿m? del mundo, que son llamados para que sean una comunidad, una comunidad. Ese es el sentido de eclesía, y bueno, en castellano de eclesía viene iglesia, en latín ecclesia, y después pero en alemán Kirche, viene del Señor, la comunidad del Señor, pero oh, el, el término más bíblico es eclesía. Y después en el Nuevo traduce como iglesia, ¿no? Después hay otro segundo término, edad, se refiere a la congregación, ¿no? La congregación reunida. ¿Mm? Cuando Esdras leyó, ¿mm? El libro de la ley, todo el pueblo reunido allí en la plaza lloraron. ¿Mm? Y bueno, eso la llamó congregación. Y esta edad se tradujo como sinagogue. De ahí viene el término de la sinagoga, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? A ver, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Mm? ¿Mm? Profe, una preguntita. Sí. En el documento, en el libro de Driver, hablaba de una agrupación de como de acompañamiento espiritual, Chaburá, no sé si se pronuncia así, Mm. Chaburá, que es del Antiguo Testamento. Digamos, responde a este tipo de congregaciones así, Mm, o estas son todas referidas al mensaje de Cristo. no, no, en el Antiguo Testamento ya le dije Cajal y edad, ¿no? ¿Mm? Claro, Cajal tiene este significado de llamar, que de este llamado sale hacia afuera y forma una comunidad. Y después edad también quiere decir congregados en un lugar específico. Entonces, en sentido bíblico está hablando de también que la comunidad, a esta comunidad llamada por Dios, y que sigue a Dios, a los mensajes, a la palabra de Dios, eh, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, o Cajal por iglesia, después Edá por sinagogue, que sinagogue junto con la iglesia tiene el mismo significado, que se refiere a la comunidad, comunidad de Dios, ¿no? ¿Mm? Eh, ¿Mm? Esa es. Después, Curiaque, quiere decir curios, viene del Señor, que pertenece al Señor. Esta comunidad que pertenece al Señor. ¿Mm? Pertenece al Señor. ¿Mm? Entonces, eclesía en el Nuevo Testamento aparece 114 veces. ¿Mm? Y después en Mateo, cuando dice Jesús que sobre esta edificaré mi iglesia, esta iglesia se usó eclesía, ¿no? Sí. ¿Mm? ¿Mm? Y después la sinagoga es el lugar donde se reunían para escuchar la palabra de Dios. ¿Mm? Palabra de Dios. Entonces, con este significado,
también podemos entender que eh, la terminología o la esencia de la iglesia es la comunidad de fe. La comunidad de fe es la que quiso decir cuando dijo Jesús, mi iglesia, ¿no? Entonces, el origen y la naturaleza de la iglesia. A ver, eh, ¿cuándo comienza la iglesia? ¿Cuándo? ¿Mm? A ver, Marcelo, ¿cuándo comienza la iglesia? ¿Mm? ¿Mm? El origen de la iglesia. El origen de la iglesia Sí. te va a hacer memoria. ¿Mm? ¿Mm? Claro, en el Nuevo Testamento, en el Pentecostés, allí nace la iglesia, ¿no? Allí nace la iglesia, es la iglesia que esta comunidad que se arrepiente, eh, escuchando la palabra de Dios, y esta iglesia eh, que escucha la palabra, que canta, que eran uno, dice, eran unos, y servían uno al otro, ¿no? Allí nace la iglesia, pero sabemos que ya como Cajal y Edad, en el Antiguo Testamento, Esteban dice la iglesia del desierto. ¿Mm? Entonces, eh, este pueblo de Dios que, que sigue a Dios, es decir, en la iglesia del Éxodo, o el pueblo del Éxodo también era iglesia, era iglesia. No podemos decir eh, que no fue iglesia, no fue iglesia. ¿Mm? ¿Está bien? Y después la naturaleza de la iglesia. ¿Mm? La naturaleza de la iglesia, y bueno, aquí en Antiguo Testamento, Génesis 4:26, cuando esta familia que invoca el nombre de Dios, a diferencia de la familia de Caín, ¿no? Del linaje de Caín, del linaje de Set, que busca a Dios, invoca su nombre, eh, ¿m? También podemos decir que es la iglesia, ¿no? Pero oh, estrictamente la iglesia neotestamentaria nace con la venida del Espíritu Santo, ¿no? ¿Mm? Y allí se ve que la iglesia es la iglesia en la coinonía del Espíritu Santo. Coinonía del Espíritu Santo. ¿Mm? Allí vemos, ustedes vayan Hechos capítulo 2, allí vayan Hechos capítulo 2. ¿Mm? Vamos a ver cómo el obrar del Espíritu Santo, aquí en verso 1 al 4, allí dice que el Espíritu Santo vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, llenó toda la casa donde estaban reunidos. Entonces, allí que eh, comenzó a tener la presencia del Espíritu Santo, o, comenzó a tener comunión, porque eh, miren que nosotros por dos perspectivas hemos perdido comunión con Dios. Primero, existencialmente. ¿Por qué existencialmente? Somos criaturas, pero eh, por el pecado, por el pecado hemos perdido comunión con Dios. ¿Mm? Porque vieron que Dios dijo a Adán, cuando coma el árbol del bien y el mal, ciertamente morirás. ¿Mm? Entonces, eh, el pecado ha hecho, claro, murió espiritualmente esta comunión, ¿no? Por eso necesitamos la redención, la salvación.
Y la salvación no puede venir de nosotros mismos, sino tiene que venir de extranos, fuera de nosotros, y que por esa razón, para redimirnos, vino Cristo. ¿Mm? Y luego la venida del Espíritu Santo hace que existencialmente tengamos comunión con Dios. ¿Mm? Después, segundo, por el pecado, nosotros hemos perdido comunión con Dios y no conocemos la verdad. Nuestro conocimiento se ha corrompido, desviado, entonces estamos en la oscuridad y no solo conocemos mal, sino que nuestra voluntad se ha corrompido, caminamos mal, y las emociones también se ha desviado, se ha eh, destruido. ¿Mm? Por eso necesitamos ser restaurados. Y por el pecado hemos caído en la desgracia, pero allí también no solamente nuestra existencia, sino eh, nuestra vida. Necesitamos la verdad de Dios, el verdadero conocimiento de Dios que nos lleve a decidir correctamente, a responder las emociones correctamente, pero allí necesitamos comunión, ¿sí o no? ¿Mm? Y que el Espíritu Santo, a través de la coinonía, nos hace tener comunión con Dios, con Dios. Allí, por eso, oh, en el verso 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse, ¿no? Tenían comunión con Dios por la presencia del Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Mm? Y después, verso 5 al 14, esta coinonía del Espíritu Santo hizo que hablaban diferentes lenguas, pero todos entendieron. Hubo unidad de lenguas. ¿Mm? ¿Mm? Todos entendieron. ¿Mm? Había diferentes pueblos. Miren, en Génesis capítulo 11, la soberbia humana, el Babel, dispersó la lengua, pero acá la presencia del Espíritu Santo, cuando nos unía con Dios, nos unificó hasta las lenguas. ¿Mm? ¿Mm? Todos entendían. ¿Mm? 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 Todos, cuando el apóstol Pedro, cuando predicaba, todos entendieron. Hubo unidad. ¿Mm? Entonces, cuando obra el Espíritu Santo, los corazones se unen, ¿no? Hay unidad. Pero cuando obra Satanás, todos se dividen, se pelean, cada uno por su lado. ¿Mm? Esa es la consecuencia del obrar del Satanás y del Espíritu Santo, ¿no? ¿Mm? Entonces, mm, mm, mm. Dice que no estaban borrachos, sino que eh, mm, mm, todos entendieron y que se hicieron uno. Por esa razón la iglesia tiene que ser una, ¿no? Una iglesia. ¿Mm? Después el verso 15 al 36 comenzó a tener coinonía de Jesucristo. ¿Mm? Cuando predicó el apóstol Pedro, comenzó a tener el verdadero conocimiento de Cristo Jesús y que comenzó a creer en Cristo. Entonces allí hubo esta coinonía, comunión con Jesús, y del 37 al 46, ¿mm? eh, y ellos se arrepintieron. ¿Qué debemos hacer? Entonces le dijo, arrepiéntase, bautícese cada uno
de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Mm? Y luego, a partir del 41, hubo comunión entre los creyentes, koinonía. Koinonía, es decir, comunión entre los creyentes, dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, dice, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Mm? Todos, verso 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todos en común, todos en común. ¿Mm? Allí el comunismo como ideología usa la violencia para tener todo en común, ¿no? Todo en común. Pero aquí, voluntariamente. El Espíritu Santo cambió los corazones y todos voluntariamente, libremente, vendían sus propiedades y estaban en común, ¿no? Estaban en común, uno al otro, ¿m? Y que llenaban las necesidades de cada uno. ¿M? Y no dejaban de congregarse en el templo, ¿m? Sino que se reunían en casa también, en casa, en pequeño grupo. Partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. Y alababan al Señor, 47. ¿Mm? Y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo lo que iban siendo salvos. Este verso 47, coinonía social, ¿no? Cada vez se agregaban más, cada vez se agregaban más. ¿Mm? Por esta razón, que la iglesia podemos, la naturaleza de la iglesia podemos definir como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo y como reino de Dios, como reino de Dios. ¿Mm? A ver, algo que quieran hablar hasta acá. Profe, tengo una duda. Sí. Bueno, conforme acá usted nos explicó y está en la diapositiva, dice que la iglesia aparece, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Mm, Porque hay una corriente de interpretación mm, que afirma que la iglesia solo es un paréntesis en el tiempo de Dios y que la iglesia es única y exclusivamente para predicar el evangelio. Y ellos prácticamente niegan que la iglesia haya aparecido desde el Antiguo Testamento. mm. Entonces, esa era mi duda nada más. Sí, sí, hay postura que dice la verdadera iglesia es la iglesia que apareció en el Pentecostés. ¿Mm? Pero, eh, claro, esa iglesia del Nuevo Testamento, eh, si también definimos como la iglesia, es decir, la comunidad, en el Antiguo Testamento también eh, aparece esta comunidad. Ya le dije Cajal y Edá. Entonces no podemos decir que no hay iglesia, porque Cajal tradujo eclesía y Edá como sinagogué. ¿Está bien? ¿Mm? Sí, Entonces, sí, sí. A ver, mm, mm, mm. Eh, esta Biblia Septuaginta, conocen ustedes la Biblia Septuaginta, ¿no? De los 70. Es decir, la Biblia hebrea traducida al griego, siglo III antes de Cristo en Alejandría, ¿no? La Biblia hebrea tradujo en griego. Allí, en la Septuaginta, Cajal se tradujo por eclesía, iglesia, ¿m? Y 100 veces, 100 veces. Y después Edá como sinagogué, sinagogué.
¿no? ¿Mm? Después, el Nuevo Testamento oh, usó este término que usó en la Septuaginta, la eclesía, ¿m? Y sinagogué, y después sinagogué, es decir, la sinagoga, tradujo, usó a estas reuniones religiosas de los judíos, ¿m? Y que el lugar donde se reunían para leer los judíos, Antiguo Testamento, ese lugar se le llamó sinagoga, sinagoga, ¿no? ¿Mm? Pero oh, eh, generalmente los eh, autores del Nuevo Testamento, cuando quiso hablar de la iglesia, se usó este término eclesía, ¿no? Que lo llamó, para dar este significado de que lo llamó, apartó, ¿no? Excaleo, ¿no? ¿Mm? Es decir, que es una reunión de creyentes llamados por Dios, sacados por Dios, ¿no? Entonces, eh, eh, este pueblo, sacado por Dios de Egipto, este pueblo del Éxodo, también, eh, si definimos de esa forma a esta comunidad, también podemos decir que la iglesia. ¿Mm? Sí, ¿Está bien? No sé sí, si gracias. entendí tu. Entonces, Sí, sí, sí. Hechos 7:38, Esteban le dice, la iglesia del desierto, eclesía del desierto, le dice, ¿no? No usó sinagogué. Entonces hubiese usado sinagogué para referirse a los judíos, pero no lo llamó así. Llamó como iglesia de- de- del desierto. Y después en Génesis 4:22, miren que mientras prosperaban el linaje de Caín, allí el linaje de Set, que invocaba, ¿no? Nombre de Jehová, que levantaba altares, a esta comunidad también podemos decir que la iglesia del Antiguo Testamento, 4:26, allí, ¿no? También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces comenzó a invocar el nombre del Señor, ¿no? Este linaje, esta comunidad que no sigue a la corriente de Caín, sino que son separados, ¿m? Y que invoca el nombre de Señor, podemos decir, iglesia del Antiguo Testamento. ¿M? ¿Está bien? Sí. ¿Mm? Claro, pero la mayoría de los libros eh, habrá leído, claro, el origen de la iglesia eh, dice que comenzó desde el Pentecostés, pero seamos más bíblicos, más bíblicos, podemos decir que había pueblo de Dios. Por eso esta definición de iglesia como pueblo de Dios, este pueblo que, que salieron de Egipto en el desierto también eran pueblo de Dios. ¿Mm? ¿Está bien? Eran pueblo de Dios. Por esa razón, ¿no? Podemos decir eh, que la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Mm? ¿Mm? Por eso que cada reunión donde están reunidos, cada una es verdadera iglesia. Es la iglesia de Cristo. ¿Mm? ¿Está bien? No, no es que la suma de iglesias es la iglesia de Cristo. No, cada iglesia es la iglesia de Cristo. Es decir, que
La iglesia que fundó el apóstol Pablo era iglesia de la casa, ¿no? ¿Mm? Pero esa también se le llamó iglesia. ¿Mm? Y después la iglesia de Corinto, a veces eh, le dice a la iglesia ¿m? Que están en la ciudad de Corinto, también le dice iglesia, ¿no? ¿Mm? O después Judea, la iglesia de Judea, de Samaria, de Asia, ¿m? Allí se le dice también iglesia. Y después la iglesia universal, ¿no? ¿Mm? Es decir, desde el pasado, del Antiguo Testamento, del Nuevo, también del siglo XXI, nosotros en México, en Argentina, ¿m? Después del futuro, quizás, no sé, cuándo vendrá nuestro Señor, quizás siglo XXII, XXIII, ahí todas estas creyentes, ¿m? De todos los tiempos, también en la iglesia. ¿M? ¿M? Por eso que cada iglesia es iglesia de Cristo y la suma de toda la iglesia también es la iglesia de Cristo. ¿Mm? Entonces, por esta razón no tenemos que menospreciar una iglesia pequeña. Sí, la iglesia grande es iglesia verdadera, llena del Espíritu Santo. Después, iglesia pequeña no es así. Esta pequeña también representa toda la iglesia de Cristo y la grande también representa, ¿no? La iglesia de Cristo. Por eso Jesús, la cantidad, la unidad básica de la iglesia es dos o tres. Dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo, dijo. Allí, ¿no? ¿Mm? ¿Está bien? Eh, si están reunidos cuatro, también es iglesia. También es iglesia. Es la iglesia perfecta. Muchas veces nosotros, si estamos reunidos cuatro, uy, qué pobres, somos muy pocos, no es iglesia. Tenemos que crecer para llegar a 100, ahí sí seremos verdadera iglesia. No es así. En sentido bíblico, la iglesia de la casa que se reunió en familia también dijo iglesia. ¿Mm? ¿Mm? Y después Corinto, la ciudad también, iglesia. Después Judea, Samaria, también una nación. La iglesia de Corea, la iglesia de México, también es iglesia. La iglesia universal, también es iglesia. ¿Mm? ¿Mm? Pero es iglesia cuando se reúnen en un lugar, ¿Mm? En un lugar. ¿Mm? Claro, a su vez, esta iglesia representa toda la iglesia. ¿Mm? Una iglesia que se reúne en Chiapas, allí en la ciudad, en la localidad, también es la iglesia de Cristo. Y es toda es la iglesia perfecta, es la iglesia ah, que representa la iglesia de Cristo. No es que Cristo está allí en la iglesia más grande, allí en Europa, Francia o en Italia, ¿no? Como lo dicen la iglesia católica, ustedes todo tienen que mirar al Vaticano, Roma, no. ¿Mm? El que está en Italia, el que está en México, Argentina, Buenos Aires, también es la iglesia, ¿no? ¿Mm? Es la iglesia de Cristo. Por eso, cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios, allí, en Corintios capítulo 1 o 2, dice, la iglesia de Cristo que está en Corinto. ¿Mm? ¿Mm? Es decir, que está hablando a la iglesia en un lugar particular, en un lugar particular. ¿Mm? En un lugar particular. Esa es la iglesia. ¿Mm? Iglesia. ¿Mm? Y después, a ver, sí, Rodrigo. ¿Mm? Sí, ¿Mm? en este tema me pongo a pensar que
bueno, definitivamente, como decía usted recién, la cantidad no es la cuestión, Mm, sino otra cosa. Y pienso, bueno, en el mundo en general, en el mundo del arte, lo que sea, que uno mide las cosas o que se acostumbra a medir en base a los números, al potencial económico en algunos casos, ¿no? Y mm, pienso en la época cuando nació la iglesia, digamos, la iglesia de Jesús, eh, que él no se fue a predicar a Babilonia, a los lugares donde había grandes grupos humanos, digamos. Se ve que, pienso yo, que tal vez el número no era lo importante, o sí, pero no a través de atacar el número, sino mm, buscar otra cuestión, ¿no? mm, Entonces no pensaba en esta reflexión, como también pensando en la lectura de Driver, del libro de Juan Driver, que hablaba un poco de los, ¿cómo se llama esto? De ciertos programas que hay modernos de evangelización y los criticaba un poco, ¿no? La- esta mirada radical que él tenía mm, en ese sentido, ¿no? Porque buscaba quizás el espectáculo mm, o simplemente la cuestión de transmitir la información, una cuestión más doctrinal y teórica, este, y eso lo criticaba, ¿no? Como cuando en el Imperio Romano, por nacer en el Imperio Romano ya eras cristiano, digamos. sí. Eh, entonces, nada, pensaba esto en el tema de la iglesia, ¿no? Una iglesia chiquita, una iglesia grande, parecía como que no hay cantidad en ese sentido, sino Claro, que no hay otra estoy a cosa. favor de la iglesia pequeña. A mí también me gustaría que la iglesia sea grande. ¿M? Ah, sí, claro, claro. Sí, pero lo que estoy diciendo no depende de la cantidad, ¿no? No, 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 Si- por ser lujosa, por ser elegante el edificio, no hay más iglesia, por ser pobre, ¿no? Eh, poca, poco hermano, menos iglesia, no. Todas claro. son, Uno lo si confunde con tienen el fe, éxito. si tienen fe, ¿no? Por ejemplo, la No sé iglesia si- católica era la iglesia más Ujú, grande del mundo, porque al nacer ya era católico, listo, cristiano, pero ahí no era eclesía, es decir, llamado, apartado, ¿no? Sino que por nacer, estar en ese territorio ya era católico, ¿no? Entonces, claro. Yo nací de eh, Boca, nací hincha de Boca. claro, eh, sea hincha de Boca o aunque no le gustaba Boca, pero igual era boquense, era ¿no? Eh, por obligación, ¿no? Pero no era verdadera comunidad de fe. Claro, había más incrédulos, ¿no? ¿Mm? No era Claro, convertidos que son llamados por Dios a formar una comunidad, ¿no? Sacados, no era. Entonces, los reformadores, por eso oh, dijeron, no, desde nacimiento no puede ser, tienen que ser convertidos. ¿Mm? El cuerpo de claro, Cristo son los convertidos, los creyentes, no, ¿no? ¿Mm? Que congregan, pero la Iglesia Católica, tenga fe o no, todos lo bautizaron desde niño, eh, hicieron que ya la está. comunión, claro, comunión, coinonía, es comunión con Dios entre los hermanos, pero después dijeron esto cuando tenga 14 años, 15 años, y bueno, el segundo bautismo lo llamó como comunión, ¿no? ¿No? Entonces cambió todo Sí, el sí. sentido bíblico, adaptó a esta estructura católica, ¿no? Mm, ¿eh? Había Para... una mm, interpretación que no sé si era de Lutero, de hecho, mm, no sé si estoy en lo correcto, que validaban el bautismo infantil, mm, pero lo asimilaban con una especie de gracia, con la sí. gracia de Dios, con una fe dormida. Es decir, bueno, Mm, la gracia de Dios está en la posibilidad misma de la fe Claro, dormida. como una semilla, sí.
Calvino Exacto, una también. forma como de Sí. agarrar No a es que, martillazos no a... es que es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, sino como una semilla que después los padres, la iglesia, para que llevara al camino de la fe. Después cuando llega la edad, cuando se convierte, ahí sí viene el Mm, verdadero bautismo, ¿no? claro, ahí Confirmación. inventaron la Sí, confirmación, claro, que es confirmación, ¿no? como Sí. el bautismo. Entonces, claro, algunos pensarán que yo estoy a favor de una iglesia de dos o... No, 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 no. Me gusta que la iglesia que crezca, pero el tema es que estamos bíblicamente que esta iglesia que está en Buenos Aires, supongamos en calle Condarco en Buenos Aires, que es la iglesia de Cristo y a su vez eh, representa la iglesia universal. ¿Mm? Ese es el misterio o la paradoja, ¿no? ¿Mm? Claro, y la iglesia de Cristo aparece el lugar donde yo pertenezco, por eso Yuriaqué, y donde yo congrego, ¿no? ¿Mm? Congrego. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, a su vez es local y es universal la iglesia. Es local, está en un lugar, pero es la iglesia de Cristo. ¿Mm? ¿Mm? Pero cuando no reconocemos otra iglesia, si reconozco solamente mi iglesia, ese concepto de la iglesia individual es equivocada. ¿Por qué? Porque negar la universalidad de la iglesia de Cristo. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Mm? Decir que solamente mi iglesia es la de Cristo y las otras no. Por eso, corriente de la individualización de la iglesia local tiende a no solamente ser mal vista, sino que además va en contra de la enseñanza de Cristo en la Biblia, ¿no? ¿Mm? Eh, eh, por eso esta competencia entre los hermanos. Mi iglesia tiene que crecer. eh, a ver, quitamos que vengan de otra iglesia porque mi iglesia es verdadera y la otra no. Ese pensamiento es un pensamiento uh, eh, secular, ¿no? Secular y no es bíblico, no es bíblico. ¿Mm? ¿Mm? Claro, por eso esta catolicidad es eh, por un lado, está diciendo que en todos los lugares, localidades, tiene que haber iglesia. ¿Mm? Pero el segundo, la iglesia que una santa católica, cuando dicen universal, que las iglesias que estén, sea grande, bien, mal, pequeña, pero es iglesia de Cristo comprada con la sangre, que Cristo ama esa iglesia, nosotros tenemos que amar, tenemos que apoyar, tenemos que cooperar y tenemos que estar unidos. ¿Mm? Ese concepto es concepto de la catolicidad. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, Marcelo, ¿qué te parece de esto? ¿Mm? Que tu iglesia Betel es verdadera y la otra no. Tiene que menguar para que crezca mi iglesia, se achique toda la iglesia. ¿Mm? Que vengan abajo, que únicamente mi iglesia, que crezca. Ese concepto de la competencia
mercantilismo o capitalismo que ha entrado en nosotros, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Eh, por eso a veces perdemos esta, digamos, eh, la esencia de la iglesia, ¿no? Perdiendo la catolicidad y que caído en la iglesia individual, ¿m? Y que entre las iglesias nosotros competimos, a ver, cada vez invertimos más dinero para crecer más, para que otro eh, ¿m? se caiga. ¿M? Entonces, esto es romper el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo no es solamente mi iglesia. Mi iglesia es, es cuerpo, pero también la iglesia de la ciudad es cuerpo. También es cuerpo toda la iglesia de todos los tiempos. ¿M? ¿M? A ver, Marcelo, ¿entendiste esto, este concepto? Sí, sí, correcto. Sí, Mm, entendí, mm, profesor, pastor. mm, Es como, parece una comparación, es mm, como decirle que la familia de un hermano mío esté mm, mal, mm, que yo esté bien. No mm, debería ser así, tengo que estar todo bien. O mm, sea, iglesia, cada comunidad, cada hermano tiene que estar bien. mm, Por eso creo que existe el tema de que se junta entre los pastores para poder charlar sobre ese tema de cada iglesia, lo que está pasando por cada familia, cada de tercera edad, los jóvenes, y comparten sus inquietudes y sus preocupaciones para poder llevar adelante, ¿no? Como Cristo quiere, en mm. visión a la palabra de Dios, ¿no? Y Claro, también por eso mismo, sí. Supongamos que tenés 11 hijos. No podés amar uno y después los 10 no, no. No todos son hijos de Dios, tuyo. Todos son hijos tuyos. ¿Qué pasa si uno está mal? Los 10 tendrían que colaborar, apoyar más a ese uno, ¿no? Entonces ahí es donde aparece Cristo. ¿M? Allí, en ese espíritu de unidad, de coinonía, ¿no? De comunidad, pero el individualismo es lo que rompe el evangelio, ¿no? El evangelio, oh, eh, antes, cuando nacía la iglesia, eh, en tiempos pasados, yo vi que algunos hermanos de iglesia ya estable iban a apoyar a la iglesia que recién fundaba, iglesia pobre, ¿no? ¿Mm? Eh, Iba, evangelizaba junto o colaboraba con el pastor, pero hoy en día no, dice, si hay poca gente, ¿para qué? Que se cierre, que venga a nosotros, ¿no? ¿No? Eh, y después como que hay una competencia feroz. Entonces la gente mira la iglesia evangélica y parece, parece como una empresa, ¿no? Y, y ahí no ve esa universalidad, catolicidad. ¿M? Catolicidad, ¿no? Es un defecto de la iglesia evangélica, que antes no era así, pero últimamente apareció esta iglesia individual, ¿no? O individualizada, y que califica con valores seculares a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Cristo. ¿M? ¿M? Entonces, eh, toda es iglesia de Cristo, todas, sea pequeña, grande, medianas, ¿m? Todas estén. A ver, Hebreo 12:23. 12:23. Hebreo, aquí, Hebreo. 12:23. Hebreo, aquí, Hebreo. 12:23. 12:23. Hebreo, aquí, Hebreo. 12:23. 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
Sí, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. ¿Mm? ¿Mm? Aquí se ve que es la iglesia. ¿Mm? ¿Mm? Que están inscritos en el cielo. Claro, ah, nosotros cuando vayamos al reino celestial, allí desde el tiempo de Adán hasta el día de hoy, van a estar todos los creyentes juntos, unidos, como iglesia de Cristo. No que mi iglesia es mejor, tu iglesia no, eh, menospreciamos a los pequeños, no, no, todos son valiosos para Dios, para Dios. ¿Mm? Entonces, eh, mm, mm, mm. entonces, de esto nosotros tenemos que eh, tener en claro que la iglesia no es, por ser pequeña, no es que va en perfección. Tampoco tiene que crecer para ser iglesia, no, no. Todas son iglesias, sea pequeña, grande, mediana, allí es iglesia de Cristo. ¿Mm? Entonces, la iglesia es, primero, aquí vamos a ver, uy, la iglesia como pueblo de Dios. ¿Mm? La iglesia como pueblo de Dios, eh, algunos, algunas denominaciones piensan que mi denominación es la mejor y las otras no, pero como que están en el error. Eso no es, va en contra de esta enseñanza de que es un solo pueblo de Dios. Tenemos que rescatar este concepto, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Claro, cuando la institución, Juan Driver da así muy fuerte, ¿mm? Haciendo crítica a la institucionalización. Claro, no es que esté mal la institucionalización. Nosotros después, como iglesia, tenemos que tener fichero de culto, un lugar, personería jurídica, sí. Pero la iglesia, si bien necesita, ¿no?, los aparatos institucionales, pero es más allá, ¿no? ¿Mm? Lo importante no es, la esencia no es la institución, sino que somos un pueblo de Dios. ¿Mm? Por eso, primera Pedro, que dice, capítulo 2 verso 9, ustedes son un pueblo escogido de Dios, real sacerdote, una nación santa, ¿no? Un pueblo escogido de Dios, un solo pueblo, una sola comunidad. ¿Mm? Hebreos 4:9. 4:9 dice así: por consiguiente queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. ¿No? Está diciendo a todos, a los que están, a la iglesia que está en Corinto, Galacia, Éfeso, ¿no? A todos le dice el pueblo de Dios. ¿Mm? Claro, algunos bautistas, otro pentecostal, otro presbiteriano, pero ¿qué somos nosotros? Un solo pueblo. Mm, 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 mm. Eh, por eso Dios en el Antiguo Testamento eligió a Abraham, llamó, hizo pacto con él y que llamó a que él fuese el padre de este pueblo de Dios, ¿no? ¿Mm? Un pueblo de Dios. ¿Mm?
Y además, en el Éxodo, capítulo 6, versos 6 al 7, ¿m? Que a este pueblo que sacó, ellos serán mi especial tesoro, yo seré Dios de este pueblo y ellos serán mi pueblo, mi pueblo. Otra vez, ¿no? Este pacto en el monte Sinaí, no solamente el pacto abrámico, sino también el pacto sinaítico, ahí también ratifica que lo que son llamados en mi pueblo, en mi pueblo. Y después, Dios, a través de Cristo Jesús, en el nuevo pacto, ¿no? Allí, que cuando venga el Espíritu Santo, escribiré, ¿no? En su corazón que yo seré Dios y que ellos serán mi pueblo. Jeremías, Jeremías capítulo 31, verso 33. 33. ¿Mm? Por esta razón, el pueblo de Dios es la iglesia comunitaria, es decir, toda una iglesia. Iglesia. La unidad y la reconciliación de todas las iglesias. ¿Está bien? Hasta acá hemos visto la iglesia como pueblo de Dios. Después nosotros vamos a ver la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Mm? Miren que Padre, Hijo, Espíritu Santo está en comunión, en uno, está en unidad y nosotros estamos pegados a Dios. Tenemos comunión con Dios Trinitario, con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos juntos, unidos. ¿Mm? ¿Mm? Y después, no es que Dios viene a formar parte de mí, sino que nosotros formamos en torno a Dios. Y la vida eterna no es que cuando yo vaya al reino celestial, ahí voy a tener la vida eterna. La vida eterna es estar en comunión con Dios. No tiene concepto tanto local, sino tiene esta vida eterna, esta vida de Dios, estar en comunión con Dios. Esta relación es una relación eterna. Es lo que me da vida, ¿no? Este concepto nosotros tenemos que rescatar continuamente en nosotros y que no verlo tanto como el lugar, el concepto del lugar. A ver.